Saludos amigas y amigos de Principalmente, su programa de interés jurídico e institucional. En esta entrega contamos con la presencia del distinguido jurista dominicano, Dr. Daniel Beltré. Con él conversaremos acerca del constitucionalismo en perspectiva histórica. Acompáñenos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Eres soporte de la familia, eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate, tú cuentas. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Como senadora de la provincia de Santo Domingo, he trabajado para que nuestros hombres y mujeres tengan una mejor calidad de vida. Preocupada por la educación, la salud, el empleo, la vivienda, el deporte y la participación necesaria e imprescindible de la mujer en todos nuestros proyectos. Creo firmemente en la sincera relación de solidaridad que mantengo con la gente. Estoy consciente de que debemos seguir contribuyendo con los programas y leyes de atención a la familia, al sector productivo, a los jóvenes y niños, pues solo así estaremos asistiendo al fomento de comunidades fuertes, basadas en el progreso, el respeto, la tolerancia y la paz. Saludos amigos, tal y como lo había anunciado el doctor Ramón Núñez, hoy contamos con la presencia de un jurista dominicano, destacado jurista dominicano, con una larga trayectoria en su ejercicio profesional en todos los tribunales de la República y en todas las materias, pero además un académico, un jurisconsulto. Se trata del doctor Daniel Beltré. El profesor Daniel Beltré, en su trayectoria profesional y académica, se ha destacado en temas fundamentales. Y hay un tema que en los últimos años, en República Dominicana, ha venido impactando el ambiente jurídico nacional, que es el tema constitucional. Esa es una de sus especialidades, a pesar de otras, como el derecho penal, derecho civil, derecho comercial, derecho administrativo. Pero en el derecho constitucional, pienso que es uno de los abogados que a más profundidad ha estudiado nuestro sistema constitucional desde nuestra génesis como república, es decir, hablando ya de la Constitución del año 1844, del 6 de noviembre, nuestra primera Constitución como república soberana, hasta la Constitución más moderna, la Constitución más democrática, liberal, que ha tenido nuestro país y quizá toda América Latina, que es la Constitución del año 2010. Pues con el doctor Beltré vamos a tratar todos estos temas que son de suma importancia y sobre todo que tienen una didáctica fundamental para el pueblo dominicano, porque en una conversación informal que sosteníamos con nuestro querido amigo y compañero Daniel Beltré, ciertamente en República Dominicana
el despertar constitucional, sobre todo en el ámbito jurídico, en el ámbito de los abogados de nuestro país, surge con fuerza a partir de la proclamación de la Constitución del año 2010. Pues bien, sin más preámbulos, Daniel, la verdad que es un verdadero honor tenerte aquí con nosotros, y precisamente me llega a la memoria una trascendental conferencia que tuve la oportunidad de compartir contigo, que fue dictada por ti, en la Casa de la Cultura en Nueva York. Creo que eso fue en el año 2010 precisamente, o en el 11. La verdad que quedó impactada todo el público, todo lo que tuvimos ahí en esa conferencia que tú dictaste, que fue precisamente donde tú hiciste un bosquejo histórico del proceso constitucional dominicano, arrancando desde el año 1844 hasta culminar con la Constitución del año 2010, que, tal y como tú planteabas en esa oportunidad, no en República Dominicana, ni los abogados, ni vamos a decir, ni los demás estudiantes, ni el pueblo en sentido general, se han dedicado a profundidad a estudiar el proceso histórico constitucional de nuestro país. Yo quiero que tú nos hables sobre el proceso constitucional dominicano. Muchas gracias. La cultura constitucional en las naciones latinoamericanas se gesta a partir de muchos artificios, porque el legislador, el constituyente latinoamericano, hizo a menudo grandes esfuerzos por mimetizar las figuras, los contenidos constitucionales. Y entonces se apartó muchísimo de la realidad social, dando paso a verdaderos trasplantes mecánicos que terminaron a menudo en verdaderos procesos de desconocimiento de las propias constituciones, sobre todo de los procesos de reforma de las constituciones. De manera que esa vocación mimética del legislador latinoamericano nos tocó a nosotros de igual modo, ¿no? El proceso de formación de la ley y por tanto de formación de la Constitución resultó frecuentemente un proceso vacío, ¿no? La cultura constitucional en Latinoamérica se inaugura, sin lugar a dudas, con la Constitución de 1812, la Constitución de Cádiz de 1812, llamada la PEPA, que en el caso particular nuestro tuvo cortísima vigencia, 1812 al 14 y luego del 19 al 21, cuando se proclama la independencia efímera, cuyo gestor fundamental resultó ser el licenciado José Núñez de Cáceres, rector de la universidad, una personalidad trascendente del mundo jurídico de la época, que terminara incluso ocupando funciones importantísimas en el gobierno de México. Pero esa, insisto, ha sido una cultura muy banalizada. No se ha levantado sobre el principio realidad. Ha estado más bien informada por el principio ficción. La necesidad de proveer a la República de figuras que ya ciertamente habían sido construidas en otras latitudes y se quiso pura y simplemente arrastrar aquellas vocaciones, aquellas figuras para darle cuerpo constitucional a la República. Es en 1844, echando mano el constituyente de una multiplicidad de elementos formativos, que nos ponemos en contacto, digamos, con un cuerpo jurídico propio. Resulta de la independencia de la República. La generalidad de los constituyentes de la época conocían, como había ocurrido en otras naciones hispanoamericanas, los grandes instrumentos del constitucionalismo universal. Por eso es muy fácil identificar en nuestra Constitución una serie, ¿no?, de figuras como el presidencialismo, que nos venía del texto de 1776
1777 norteamericano, o algunas figuras como la separación de los poderes, que estaba muy bien dada en la Constitución, más que la de 1787 francesa, en la de 1791 de los Borbones. Esos textos, sumado a muchos otros, la propia Constitución de Cádiz, que fue un texto fundamental a la hora de formar el texto de 1844, y hay que decirlo, la Constitución haitiana de 1843, que había sido aprobada unos meses antes, y en cuya asamblea habían participado en calidad de constituyente algunos dominicanos que luego estarían presentes en la Asamblea Constituyente del 44. Por mencionar a alguien, Báez, por ejemplo, por mencionar a alguien. Esa Constitución se mantuvo intocada hasta 1854, 10 años. Pero en ese mes, en ese año, en febrero y octubre, o sea, de 1854, se producen dos grandes reformas. Y a partir de ahí, tocar la Constitución será una moda durante todo el siglo XIX. La única cosa a defender, digamos, como novedosa de ese ejercicio del siglo XIX es el monocameralismo político, que aparece repetidamente en los ejercicios de reforma constitucional del siglo XIX, y aparece permanentemente, al punto de que cuando hacemos una estadística del dominio de esa figura durante el siglo XIX, es superior al bicameralismo político. Su presencia es superior. La gran esperanza de todas las naciones americanas era el surgimiento del constitucionalismo moderno. Pero la primera gran conflagración mundial perturbó esa posibilidad. Y no es hasta el fin de la Primera Guerra Mundial, en 1918, 19, 20, que asistimos al constitucionalismo moderno. Pero ¿qué pasó en el caso específico de la República Dominicana? Que habíamos sido tomados en invasión por tropas interventoras norteamericanas en 1916. Y se mantuvo esta ocupación hasta el 12 de julio, bueno, formalmente, porque se mantuvo más allá y nos dejó las secuelas históricas que todos conocemos, pero hasta el 12 de julio del año 1924, en que se produce, ¿verdad?, la desocupación y fin de la proclama del capitán Knapp de 1916. Entonces nosotros no pudimos asistir a la cita con el constitucionalismo moderno, porque aun cuando hubo algunos escarceos en los tiempos de Vázquez, con el propósito de mejorar el debate constitucional e introducir nuevas figuras en la Constitución, las vocaciones egoístas del poder y luego el surgimiento de una tiranía de 30 años impidió que pudiéramos realmente insertarnos en ese proceso de evolución profundo del derecho constitucional. Yo me atrevería, empeñado por una síntesis, ¿verdad?, de estos fenómenos, a afirmar que la realidad constitucional dominicana surge por primera vez amparada en todo ese proceso modernizador del constitucionalismo al que nos hemos referido, con el texto del 29 de abril de 1963, la Constitución de Bosch. Yo pienso que ese es el texto más real que registra hasta entonces la historia constitucional de la República. Ahí vamos a encontrar figuras que sin lugar a dudas se asocian a las vocaciones sociales y políticas del pueblo dominicano. Ese texto es sin lugar a dudas la primera constitución que tiene materialidad. Qué bueno, materialidad. Qué bueno contar con una figura de la talla del doctor Beltré. Y a propósito de la constitución del profesor Juan Bosch, parecería que en ese tema constitucional, y no solo en el capitalismo, nuestra historia está asignada por lo tardío. Me refiero a que mientras a principios del siglo XIX las repúblicas iberoamericanas o latinoamericanas iban logrando su independencia, nosotros la logramos
muy tardíamente, en 1844. Y parece que lo mismo pasa con el tema de asumir la Constitución, porque como usted dice, bueno, asumimos formalmente constituciones, pero usted acaba de hacer una afirmación y es que es la del 63 la que más se acerca al principio, no ficción, sino realidad. Al realismo constitucional. Okay. Así es. Ciertamente la historia dominicana está asignada por arritmias y por ingresos tardíos a los procesos de cambio, sin lugar a dudas. De hecho, la universalidad, si no todas las repúblicas latinoamericanas, se independizan de España, nosotros de Haití. Y hay una serie de explicaciones para esto que, bueno, no forma parte del objeto de este encuentro, pero vale la pena hacer remisión por lo menos al episodio. Entonces la Constitución del 63 ciertamente nos viene a proveer una gran enseñanza. Nos coloca en condiciones de saber que la Constitución es sobre todo un acto de superlegalidad y a su vez un acto de materialidad social y política. Un campesino de Juma, en Bonao, salía de su casa, el derecho a la vivienda, de que hablaba el texto del 63. Salía de su casa y frente a su casa estaba el predio, es decir, la tierra del campesino. Pero no muy lejos estaba la escuela, a donde el campesino llevaba a su hijo. La materialidad de la educación. Es por eso que Bosch es derrocado y poco después comienza un movimiento nacional que trascendió las fronteras, ¿no? Los valladares criollos, reclamando la vuelta a la Constitución. La Guerra de Abril es un acto de protesta contra las fuerzas que le pusieron fin a la Constitución. Se hablaba de la vuelta a la constitucionalidad sin elecciones. La gente no se estaba querellando porque Bosch necesariamente que sí había sido derrocado. No, la gente realmente estaba profundamente indignada y dispuesta a ofrendar su propia vida en defensa de un texto constitucional que había tenido verdadera materialidad, que se había apartado de todos los textos registrados en los anales constitucionales criollos, que no eran sino verdaderos actos de simulación jurídica, textos ficticios, irreales, miméticos. Esa es la gran verdad. Luego ya conocemos la historia, ¿verdad? La Constitución del 66 del presidente Balaguer es un acto de indesmentible retroceso y luego hay otros textos que tienen por apuro pura y simplemente modificaciones sugeridas por la conveniencia de la coyuntura, del momento. Aquí se ha modificado la Constitución para cambiarle una letra. Por ejemplo, la última modificación de la primera mitad del siglo XX, creo que en 1947 o 49, ahora no preciso, tenía por propósito modificar el Estatuto de la Nacionalidad. Para ser dominicano se precisaba serlo por nacimiento u origen. Una fórmula que se había defendido desde 1844 porque la generalidad de los nacionales eran hijos de extranjeros, de españoles, en fin, y tuvieron otras nacionalidades y llegaron a tener incluso la nacionalidad haitiana. Entonces, Trujillo tenía un gran temor a lo que estaba produciéndose en el exilio. Él sabía que en el exilio se gestaba una fuerza poderosa que iba a terminar con su dominio en algún momento. Y entonces modificó la Constitución para cambiar la U por una I. Y para ser entonces dominicano se precisaba hacerlo por nacimiento y origen, que yo siento era una fórmula contra sí mismo, porque aunque él quiso ocultar, ¿verdad?, los verdaderos orígenes de su familia, por el lado, una de sus abuelas era de origen haitiano, nacida en Haití. La Chevalier. Exacto. Lo que pasa es que él pensaba como Martín Fierro, de que la ley es como el cuchillo, que no ofende al que lo maneja. Sí. Entonces, esas vocaciones coyunturales se han perpetuado hasta el día de hoy.
Doctor, perdón, una pregunta. Definitivamente la historicidad, el conocimiento de la historia de una institución le da mayor legitimidad porque permite conocer sus orígenes y su trayectoria. O sea que para llegar al conocimiento de la Constitución actual y del sistema constitucional actual y sus instituciones en la República Dominicana, creo que el desarrollo de este programa es fundamental para poder conocer de dónde viene y cómo se ha desarrollado el texto a lo largo de la historia republicana. La tardanza de la que estuvimos hablando, de la que adolece la República Dominicana para introducirse en los movimientos de cambio social, de cambio político, de cambio ideológico, que creo que se ha extendido hasta los días actuales, aunque no bien con la Constitución, con otros aspectos de la vida cotidiana de los dominicanos y dominicanas. A mí me gustaría saber cuál es su opinión con respecto a la idea de que la Constitución dominicana tardó más de un siglo probablemente en introducirse al cambio constitucional de la región, porque la semilla constitucional fue sembrada en el 1844 por los conservadores y por los liberales, pero la que germinó fue la de los conservadores. Es decir, las ideas de los liberales no fue contemplada en la Constitución del 1844, y uno de esos ejemplos más claros, creo que se mencionó anteriormente aquí cuando hablamos con uno de nuestros amigos, Giancarlo Vega, sobre el tema municipal, de que el poder municipal era un cuarto poder del Estado en la Constitución del 1844. Así fue planteado, y esa idea no se desarrolló, no se mantuvo en la Constitución, porque los conservadores no lo querían así. Entonces, puede ser el tema de que los conservadores fueron los que impulsaron y mantuvieron la hegemonía constitucional, el motivo por el cual la República Dominicana no pudo alcanzar un desarrollo constitucional más liberal o más acorde a lo que estaba ocurriendo en el resto de las naciones del continente. Bueno, yo pienso que el retraso en este aspecto fundamental está explicado por episodios históricos, ¿no?, muy concretos. Hemos hablado de la intervención norteamericana, 16 años, de 1916 al 24, 8 años. 30 años de dictadura, 38 años, y luego todo el escarceo, ¿verdad?, tras el fin de la dictadura, que no fue sino hasta abril del 63, Trujillo es hecho muerto en una calle de la ciudad en mayo de 1960. 61. En mayo de 1961, aunque hay gente que todavía no se ha enterado, pero esa es la verdad. Y hasta el 29 de abril del 63, quiero insistir, bajo el gobierno de Bosch no tenemos una constitución moderna. Yo pienso que la constitución nuestra nace con una distorsión, y es el otorgamiento de exceso de poderes al gobernante de turno para que haga y deshaga. El 210. El 210, el llamado artículo 210 de Pedro Santana, que se dice lo aprobaron, ¿verdad?, a unanimidad, pero su ejército estaba rondando la asamblea que operaba entonces en San Cristóbal. En plena libertad. En plena libertad, pero bajo la sugerencia de las armas. Fue un asalto y luego un texto que, aunque mucha gente dice que era necesario por los procesos de contingencia que asolaban a la República, sobre todo las refriegas frente al vecino país de Haití, y entonces no se podía convocar permanentemente al Congreso para pedir autorización a fin de enfrentar esos episodios, ¿verdad?, esas amenazas contra la República, y era pertinente habilitar una figura que generara algún nivel de expeditez a los propósitos de habilitar esa respuesta. Aunque mucha gente dice eso y defiende eso, lo cierto es que él usó el texto para todo. Y ya conocemos, ¿verdad?, la galería de fusilamientos que registra el comportamiento de este gobernante amparado en ese artículo 210. Sin lugar a dudas, cuando se habla de conservadores y liberales en la historia dominicana, yo tengo reservas para trabajar el examen de esa confrontación. Lo cierto es que el derecho es un instrumento de poder y de dominio.
Bueno, Lenin solía denunciarlo, decía, es cierto que las democracias liberales nos han permitido el voto, el sufragio, nos han permitido la participación política a través de la organización de los partidos, etcétera, etcétera. Pero la idea de que el derecho es un instrumento de protección social para los sectores irredentos y demás, etcétera, es un verdadero acto de hipocresía, decía él, de hipocresía, porque en definitiva, en el Parlamento todos convergían con el propósito de fortalecer ese instrumento de dominio. El derecho como una figura, ¿verdad?, concebida pura y simplemente para imponer lo que las minorías necesitaban proteger frente a las grandes mayorías desposeídas. Y entonces, ¿cómo una minoría puede protegerse frente a las grandes multitudes, frente a las masas? A través de los instrumentos de represión, policía, ejército, ley. Ese era el tema. Como quiera que sea, no hay duda de que las figuras, digamos, menos progresistas que aparecen en nuestra historia constitucional son hechura de los conservadores. No hay duda de eso. Daniel, vamos a aprovechar para hacer una breve pausa. En el próximo segmento vamos a seguir tratando este y otros temas de sumo interés. Seguimos, amigos, principalmente hoy con la grata presencia del distinguido jurista dominicano Daniel Bertré. Bien, Daniel, la verdad es que es un tema apasionante, como decíamos, el tema constitucional y sobre todo es de interés, y este programa que tiene una vocación educativa fundamentalmente, educar sobre el derecho a todos los ciudadanos en sentido general. Y tenemos un despliegue de audiencia que no solamente aquí en República Dominicana, sino también en el exterior, en los Estados Unidos, en Europa, porque nos han manifestado gente de diferentes latitudes su adhesión a este programa, precisamente por eso, que nosotros con esto lo que buscamos es aportar a la educación, y específicamente la educación del derecho. Entonces, ciertamente en las universidades, y nosotros que pasamos por diferentes universidades, la historia del derecho constitucional nuestro siempre como que ha sido soslayada, ha sido un segundo plano. Claro que después de este despertar constitucional, a partir de la proclamación de la Constitución del año 2010, ha ido tomando otro giro, tanto en la clase jurídica nacional, como los estudiantes y en las diferentes universidades, los foros. Y yo creo que el papel que ha venido jugando el Tribunal Constitucional de reciente creación, que lo crea la Constitución del año 2000, ha sido trascendente e importantísimo para esto. Daniel, ciertamente, y lo hablábamos fuera de cámara, incluso hacíamos alusión a un gran jurista latinoamericano, Eduardo Noboa Monreal, que escribió una obra importantísima, una obra de crítica del derecho como instrumento de dominación, que se llama El derecho como obstáculo al cambio social, donde él plantea más o menos eso que tú decías, que el derecho siempre se ha consignado, y lo establecía Lenin dentro del marco de su conceptualización, la teoría del derecho marxista. La teoría del derecho marxista, que el derecho siempre ha estado al servicio de los sectores dominantes en una sociedad dada, no importa cuál sea, incluyendo la propia sociedad llamada socialista, porque tienen una constitución, tienen un orden social y imponen ese orden. Obviamente que dentro del sistema capitalista, que ya es el sistema hegemónico a nivel mundial, se dan las constituciones liberales, y la constitución nuestra, vamos a decir, a partir de la
de lo que tú denominaste ese periodo de intervención, la primera intervención. La primera intervención directa de los Estados Unidos, directa a nuestro país, que fue la del 16 al 24. Nosotros, en nuestro sistema jurídico nacional y sobre todo nuestro sistema constitucional, asumió en gran medida, aparte de ya, ¿verdad?, que veníamos con una tradición de la Constitución de Cádiz del año 1812, asumió el constitucionalismo norteamericano. E incluso, fíjate que hasta la proclamación de esta Constitución del año 2010, lo que imperó fue el sistema de control difuso de la constitucionalidad en nuestro país. Claro que se hizo un poco mixto en el año 1994, con la reforma del 94, cuando se le dio además a la Suprema Corte de Justicia la facultad para conocer de la acción directa de inconstitucionalidad, que eso amplió el margen de facultades de la Suprema Corte de Justicia, la constituyó verdaderamente en un superpoder, el Poder Judicial, que era cosa que nosotros entendíamos que desbalanceaba el Poder Judicial frente a los demás poderes del Estado, es decir, frente al Ejecutivo y hasta el propio Legislativo, porque le daba facultades al Poder Judicial, que era un poder del Estado, que lo colocaba por encima de los otros dos poderes, del Ejecutivo y del Judicial, porque podía, francamente o legalmente, constitucionalmente, si se le sometía a una acción, podía derogar cualquier decreto que lo considerara inconstitucional e igualmente cualquier ley que diera el poder legislativo. Ahora, con la creación del Tribunal Constitucional, asumimos, el sistema constitucional nuestro asume, a pesar de que sigue el control difuso de constitucionalidad, porque no desaparece en la reforma constitucional del año 2010, pero ya asume el control directo de constitucionalidad, es decir, pero un control concentrado de constitucionalidad que le da la facultad plena al Tribunal Constitucional, que es un órgano extrapoder, fuera de los tres poderes tradicionales del Estado dominicano. Por consiguiente, no crea el desbalance que había anteriormente, antes de la reforma constitucional de los 2010. Desde tu punto de vista, ¿qué tú entiendes? ¿Ha sido beneficioso? ¿Ha robustecido el sistema constitucional dominicano este balance que se ha creado a partir de la reforma constitucional del año 2010? Sin lugar a dudas. Pienso que la Constitución de 2010 ha venido realmente a proveer un instrumento, que eso es lo que es una Constitución, un instrumento de control de los poderes sin precedentes, porque se hace acompañar del órgano ejecutor que estuvo ausente hasta ese día, el Tribunal Constitucional, porque la Constitución es básicamente eso, un instrumento de control del poder. Eso es básicamente la Constitución, y el Tribunal Constitucional ha venido entendiendo eficazmente su rol, de manera que en países como Costa Rica la gente se sienta en las escaleras del tribunal a escribir su recurso de inconstitucionalidad, porque no está sometido a formalidad alguna, etc. Bueno, hacia allá iremos, hacia allá iremos. La gente se está advirtiendo cada vez más de cuál es el catálogo de sus derechos. Aquí se ha todavía disimulado muy bien el inventario de los llamados derechos de ciudadanía, que se consagra en la Constitución de 2010, ¿verdad? El derecho a iniciativa legislativa, en la forma en que la ley orgánica habrá de organizarlo, es un texto pendiente. Y también la posibilidad de que un ciudadano pueda peticionar a cualquier órgano público sobre un tema determinado, puede convertir en entrada social inmediata un determinado tema a través de su derecho a peticionar. Igual el derecho a denunciar sin ningún compromiso, cuando se trata, lógicamente, de una denuncia fundada.
no de un libelo, de una imputación difamatoria, pero el derecho a denunciar. Son 3 figuras que consagra el catálogo de derechos ciudadanos de la Constitución de 2010, todavía desconocida por la ciudadanía, pero serán utilizadas, se convertirán en herramientas de vida, de convivencia ciudadana, en la medida en que pase el tiempo. La Constitución de 2010 es un texto interesantísimo que recoge el universo de las figuras ya presentes en otras constituciones de Latinoamérica desde el año 1820. No es que esta Constitución inaugura figuras nuevas, no, trae al constitucionalismo dominicano figuras que habían estado, digamos, por decirlo de alguna manera, secuestradas por los conservadores. Esa es la verdad. Ahora, es muy importante regresar a ese concepto de la Constitución, ¿verdad? Como un pliego sujeto al principio de realidad. El constitucionalismo real, no el constitucionalismo mágico, el real. Una constitución se vuelve un texto, digamos, vinculado al principio de realidad cuando ofrece materialidad constitucional, cuando la gente puede tocar el resultado de lo que plantea la Constitución en su vida cotidiana. Ahora que usted plantea... Y vamos hacia allá, pero hará falta, sí, hará falta tiempo. Ahora que usted plantea eso, doctor Beltré, de la Constitución realidad, de lo que algunos llaman la Constitución viva o viviente, y de lo que se llama también la cultura constitucional, sabemos que, bueno, en el mundo del derecho están los cambios normativos y de buenas leyes está lleno el camino de la arbitrariedad, ¿no? Pero el cambio hacia textos constitucionales mucho más completos, como el que tenemos actualmente vigente, ¿en qué medida se ha traducido? Y es bueno escuchar la voz de la experiencia, ¿no? Un abogado como usted que ha practicado el derecho en prácticamente toda la República, intensamente durante muchos años. ¿Cómo se nota, digamos, en el día a día esa nueva cultura constitucional? Yo sé que hay cambios, lo que pasa es que muchas veces nos olvidamos. Por ejemplo, en un campo como el que yo practico del derecho penal, mucha gente olvida que hace unos 3 lustros en este país a una persona lo metían preso sin orden judicial y un juez lo enviaba a juicio sin una audiencia y lo enviaba a prisión sin una audiencia. Y esas conquistas como que las personas las olvidan luego que la logran. ¿Cómo ha cambiado? ¿Qué tan presente está esa cultura constitucional, esa sujeción a la Constitución y a la ley de los poderes públicos? Bueno, yo pienso que sin lugar a duda ha habido una apuesta de los últimos gobiernos nacionales, ¿no?, en favor de la materialidad de la Constitución. Al tiempo que ha habido también un desafío a uno de los principios nodales del constitucionalismo, que es el principio de permanencia. La Constitución no es una cosa a la que usted le pone las manos todos los días, es el principio de permanencia. Si no se habilitan los escenarios de participación para que el pueblo se ejercite, digamos, en las figuras del plebiscito, del referendo, en la figura de la petición, en la figura de la denuncia, en las figuras del derecho a iniciativa, en los procesos de formación de la ley. Hasta que estas cosas realmente no lleguen a las manos de la gente, obviamente la materialidad constitucional será cada vez más escasa. Pero adviértase que aquí se registró una reforma constitucional reciente con el propósito de modificar el tiempo de permanencia eventual de un presidente en la función ejecutiva del Estado. Y eso generó muchas opiniones. Bastaba con asociarse a las redes, ver las redes, para usted ver que todos éramos constitucionalistas. Porque la Constitución comienza, los derechos, lo que protege la Constitución, comienza a despertar sin lugar a dudas singular interés en los destinatarios del poder. Lógicamente, hasta que nosotros no hagamos votos reales en defensa del texto constitucional, hasta que no nos asociemos a la idea de que la Constitución
no se puede tocar permanentemente, que el principio de permanencia así lo sugiere. Hasta que eso no ocurra, nos mantendremos en medio, ¿verdad?, de estos vaivenes, de estas veleidades políticas, porque hay una cosa que ha hecho crisis históricamente en República Dominicana, y es que se ha ignorado que a través de la Constitución el principio político de soberanía popular se convierte en un principio jurídico, que es el de soberanía constitucional. Entonces eso no se toca. En Nueva Zelanda, por ejemplo, ¿cómo se modifica la Constitución? Con la misma votación con que se adopta una ley. Una votación simple, la carga, ¿verdad?, del compromiso para el voto es igual que la que se necesita para una modificación de una ley adjetiva. Ahora, ¿a quién se le ocurre ponerle las manos a la Constitución cuantas veces le da la gana? No, porque hay una cultura que se asocia a la protección del principio de permanencia de la Constitución. Ese es un tema. Esa es la gran diferencia entre las constituciones rígidas y las constituciones flexibles. En esas grandes naciones las constituciones pueden ser flexibles porque a nadie se le ocurre decir que va a coger este texto y va a hacer con él lo que le dé la gana. Eso no solo no es aconsejable, no está en la idiosincrasia del ciudadano. Aquí tiene que haber una constitución rígida, llena de candados, de biságras, sellada por pestillos, porque cualquiera en cualquier momento entiende que bueno, y ha sido un comportamiento histórico permanente, que puede hacer de la Constitución lo que a sus intereses más le convenga. Ese es un serio problema todavía por superar en República Dominicana. El tema de la permanencia, el concepto de permanencia de la Constitución. Saber que la Constitución no es un acto cualquiera, ya lo hemos dicho, es un acto de superlegalidad que le pone justamente freno, control a todos esos desquicios del poder. Esa es la verdadera razón de la Constitución. Las constituciones miméticas latinoamericanas surgen por eso justamente, en desafío al principio realidad. Lo hemos afirmado y se han convertido en trasplantes verdaderamente mecanicistas que al final no sirven para nada, más que para dar paso a las llamadas constituciones librescas. Constituciones que están ahí, pero en la práctica carecen, insisto, de materialidad social, política, en fin. De modo que vamos hacia allá, poco a poco vamos hacia allá. Se está inaugurando una cultura, lógicamente, que da paso también a la construcción de una nueva ciudadanía. Porque no podemos olvidar que nosotros asistimos en el siglo XX, hemos tenido la fortuna nosotros de asistir a dos procesos trascendentísimos que no se sabe cuántas veces se repetirán de otro modo, pero nosotros vivimos en la era del talón de la información, el talón de la era de la información. Asistimos a una nueva era, la era de las comunicaciones, sin lugar a dudas, pero también estamos asistiendo en este momento a la era postcarbónica. Entonces, un texto constitucional, como cualquier otra ley que procure la convivencia ciudadana, está llamado a pensar en la construcción de esa nueva ciudadanía. Una ciudadanía que emergerá de la era postcarbónica y de la era de la comunicación. Y en orden al catálogo de derechos que habíamos conversado anteriormente, que incorpora la nueva Constitución del año 2010, con sus respectivas garantías. Sabemos que los derechos sin garantías no son palpables, no son tangibles. Estas nuevas garantías que tiene la Constitución, además de la tutela judicial efectiva y otras, ya de manera concreta, a nivel jurisdiccional, tenemos la acción de amparo, tenemos el habeas data y el habeas corpus. Cada una se ha incorporado al ordenamiento jurídico dominicano en diferentes momentos de la historia legal o constitucional. Con respecto al Tribunal Constitucional que anteriormente hablábamos y de manera particular con respecto a la acción de amparo, me llama mucho la atención que el Tribunal Constitucional ha variado, y me gustaría saber su criterio al respecto, ha variado el criterio, valga la redundancia, que se ha implementado con respecto a la admisibilidad de la acción de amparo, siempre que estén los requisitos cumplidos, que en alguna ocasión ha dicho que es una acción principal y que excepcionalmente debe ser inadmitida siempre que estén los requisitos cumplidos, y en alguna decisión más reciente, creo que la última que vi fue una que incluso tiene un voto salvado, disidente, del magistrado Víctor Joaquín,
explicaban que había que declarar inadmisible la acción de amparo, o mejor dicho, había que revocar la sentencia del Tribunal Superior Administrativo que declaraba admisible y conocía el fondo de la acción de amparo, en virtud de que la acción de amparo debe ser subsidiaria y siempre que haya un recurso efectivo que pueda tutelar ese derecho del particular, debe ser utilizado ese y no bien la acción de amparo, sobre todo o máxime cuando ese recurso, en este caso era contencioso administrativo, tiene la posibilidad de acoger alguna medida cautelar que pueda proteger el derecho hasta que se decide el fondo del asunto. Entonces, el Tribunal Constitucional evidentemente no ha sido constante con respecto a esto y a mi parecer la acción de amparo es la principal de las garantías que tiene la Constitución del año 2010 para proteger los derechos por la amplitud. Es como una garantía sombrilla que protege todos los derechos, salvo dos muy especiales que son el que protege el habeas data y el habeas corpus. Entonces, ¿cuál sería su criterio con respecto a esta variación y con respecto a la garantía en sí misma? ¿Considera usted que debería ser una garantía considerada como una acción principal o subsidiariamente utilizarse como lo estableció el tribunal en su última decisión? Esas tres figuras, de esas tres figuras, solo el habeas data es una figura de reciente creación. Los antecedentes del amparo, en el caso particular nuestro, están en la Constitución de Cádiz, de 1812. Y el habeas corpus es una conquista de la llamada Revolución Gloriosa de Oliverio Cromwell, de 1668. Ya claro, se habían gestado esfuerzos anteriores desde los días de Juan Sin Tierra, ¿no? Guillermo el Conquistador, en fin, hay una cantidad enorme de cartas de libertades que propendían justo hacia la consecución de protección para la libertad, para el patrimonio, etc. Y en el país ya tiene 100 años, desde la primera ley de habeas corpus. 100 años. Sí. Es decir, que hay muchas decisiones sobre amparo y habeas corpus en todo el ámbito latinoamericano. Muchas decisiones. Y en materia de habeas corpus en República Dominicana hay un archivo, ¿verdad?, interminable de decisiones. La variación del criterio no es una preocupación si opera para bien, porque todos los tribunales han venido históricamente variando el criterio sobre el empleo del procedimiento. Para mí lo más importante sería que el tribunal vigile que el amparo, el habeas corpus o el habeas data no se convierta en una vía de abuso, que no se conviertan en instrumentos para judicializar situaciones que no pueden ser judicializadas. Eso es lo más importante. Yo no quisiera entrar en el examen particular de esa decisión. Me gustaría anclarme, ¿verdad?, en esta vocación. Yo pienso que cuantas veces esté amenazado, ¿verdad?, un derecho fundamental, el amparo es procedente. Y pienso que cuantas veces la libertad de una persona esté, digamos, como yo diría, impedida de expresarse, el habeas corpus es procedente. Y lo propio para el habeas data en relación con el objeto de esta figura. Esas son las preocupaciones nodales que debería informar toda decisión. Ahora, hay una cosa muy importante sobre el tema del juzgamiento. Siempre se ha dicho que ser juez es parecerse a Dios. Tal vez quien mejor lo interpretó fue Portalis a la hora de redactar el artículo 4 del Código Civil francés, que es el mismo artículo 4 aún vigente nuestro. Bueno, en caso de insuficiencia, ambigüedad, oscuridad, en caso incluso de ausencia de texto, nadie puede, sobre pretexto de eso, denegar justicia. Es el único momento en que el juez, en el ámbito romano-germanista, puede legislar desde el pretorio. Aquí hay quienes lo hacen a diario de manera distinta, pero ese es el único momento en que podría hacerlo, porque el derecho nuestro no es de formulación judicial, contrario a lo que ocurre en el ámbito del common law, de los derechos angloamericanos, contrario a lo que ocurre ahí, que en su día resultó ser un grave problema. Por ejemplo, Inglaterra tuvo, en ocasión de la Revolución de 1668, que dejar sin efecto todas las costumbres inmemoriales
hasta el siglo XIV. Porque entonces, buscando los precedentes, no lo que aquí se conoce como precedente, porque en el ámbito romano germánico lo que hay es sentencias de principio, no existe el precedente. El precedente es una figura de derecho inglés, netamente. Entonces, buscando el precedente para ver cómo fallarla, se incurría en una justicia administrada tardíamente, que es igual a una justicia negada. Y el remedio fue aniquilar las decisiones todas de los tribunales ingleses, todas las costumbres inmemoriales, hasta el siglo XIV, para hacer un conteo nuevo. Y no llegar tan lejos. Y no llegar tan lejos. Ahora la era de la información nos pone en contacto con unas herramientas que evitan, lógicamente, esas falencias, esas vicisitudes. Daniel, vamos a hacer una brevísima pausa para seguir en el próximo segmento. La verdad que vamos a tener que habilitar otro programa para seguir con Daniel, porque este tiempo de 1 hora es insuficiente, Daniel, para conversar contigo sobre estos temas. Vamos a hacer una pausa, volvemos. Desde el 1989, Seaboard se convierte en la primera generadora privada de energía de República Dominicana. En el 2012, reemplaza sus unidades de generación por la unidad Estrella del Mar 2, que opera con gas natural como combustible, armonizando con el medio ambiente y poniéndose a la vanguardia en la producción de energía limpia. Seaboard, comprometidos con la satisfacción de sus clientes, el desarrollo nacional y el medio ambiente. Eres soporte de la familia. Eres de los que con su trabajo mueven la rueda que pone en marcha al país. Ahora la patria te convoca para que seas vigilante de la democracia. Intégrate a un colegio electoral. Obtén más información en www.jce.do, acudiendo a la Junta Electoral del municipio o llamando a Fonojunta a los teléfonos 809-534-0523 y desde el interior sin cargos 1-809-200-0523. Tú puedes ser garantía, hacer la diferencia. Intégrate, tú cuentas. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Como senadora de la provincia de Santo Domingo, he trabajado para que nuestros hombres y mujeres tengan una mejor calidad de vida. Preocupada por la educación, la salud, el empleo, la vivienda, el deporte y la participación necesaria e imprescindible de la mujer en todos nuestros proyectos. Creo firmemente en la sincera relación de solidaridad que mantengo con la gente. Estoy consciente de que debemos seguir contribuyendo con los programas y leyes de atención a la familia, al sector productivo, a los jóvenes y niños, pues solo así estaremos asistiendo al fomento de comunidades fuertes, basadas en el progreso, el respeto, la tolerancia y la paz. Seguimos, amigos, en Principalmente Bien. La verdad, Daniel, decíamos ya cuando estábamos despidiendo el segmento anterior, que 1 hora no es suficiente para abordar con Daniel este o cualquier otro tema de derecho, que quede claro, porque Daniel es un penalista brillante, pero teníamos esta discusión pendiente sobre la historia constitucional. Y la verdad que es el primer tema de aborde. Y el primer programa de muchos que tendremos que hacer. Muchos programas que tendremos que hacer con Daniel, que aprovechando alguna disponibilidad, porque yo sé que también Daniel tiene muchas ocupaciones, básicamente en su ejercicio profesional y también su actividad de carácter político. Pero la verdad, Daniel, que el estudio del derecho constitucional se ha venido creando una pasión ya. Y me agrada sobremanera ver también que jóvenes, el caso de Francisco, el caso de tus hijos, que también son muchachos brillantes,
y que esto, la verdad que se está conformando toda una nueva generación de abogados con un sentido de que el derecho constitucional y sobre todo la Constitución es el instrumento jurídico político más importante del sistema y que, como tú bien decías, es el valladar, es lo que le pone freno a lo que podían ser los desbordamientos de los poderes del Estado, y sobre todo sobre el ciudadano, dándole esa visibilidad al ciudadano y sobre todo la posibilidad de ejercer esos derechos. Y yo creo que en cierta medida República Dominicana, en cierta medida hemos avanzado. Hemos avanzado de manera superlativa y eso hay que darle el mérito, porque han sido, no porque nosotros formemos parte de ese colectivo, ha sido una obra de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Indudablemente. El progreso en materia institucional, en materia de fortalecimiento de las instituciones en nuestro país y más con esta revolución democrática que está asignada por esta Constitución del año 2010, es obra del partido al que nosotros pertenecemos. Nada, yo creo, Daniel, que vamos a tener que hacer otra cita en lo más pronto posible contigo para seguir con este y otros temas, porque tú me hablabas de constitucionalistas de la categoría de Hank Kelsen, de Carl Lewenstein, de Paolo Vizcarello di Ruffia. Vizcarete di Ruffia, Pablo Lucas Verdú en España, el mismo Enrique Tierno Galván. Claro, que son referentes inevitables. Giuseppe Bergottini, sí. Un constitucionalista de mucho vuelo. O sea que yo pienso que un próximo programa con Daniel debemos escogerlo para discutir sobre las nuevas tendencias del constitucionalismo a nivel global. Hoy no hablamos, por ejemplo, de los derechos sociales y lo que eso implica. Sí, los derechos sociales. Esto es un mundo, sí. Es un mundo. Los derechos sociales tan importantes y que las nuevas constituciones, sobre todo constituciones latinoamericanas como la nuestra, la constitución colombiana, que han logrado grandes avances, incluso los peruanos con su tribunal constitucional, son casos que nosotros, yo pienso que debemos abordar contigo en el próximo programa, que tú debes estar preparado para cuando tenga la disponibilidad venir aquí a dialogar con nosotros. Nada, Daniel, y a nuestros amigos televidentes principalmente hemos tenido un programa estrella, pudiéramos decir, de los programas que damos aquí principalmente. Muchas gracias. Gracias.